Muy buenos días, buenas tardes, qué gusto saludarles. Sé que por las maravillas del internet nos están viendo en varias partes del mundo, así es de que saludo también a un buen número, en este caso de cibernautas en México. Yo quiero agradecer en primerísimo lugar a toda la comunidad tadeísta esta invitación y déjenme decirles que me emociona muchísimo porque en menos de 6 meses he estado frente a esta importante y estudiosa comunidad de esta casa de estudios, pues refiriéndome ante ustedes. Yo confieso que me emociona su anfitrionía. Le tengo gran amor a Bogotá, le tengo gran amor a Cali, le tengo gran amor a Cartagena, obviamente amo su café, pero sobre todo me he enamorado de su gente que me tiene otra vez aquí ante ustedes. Me preguntaba qué está pasando en México y a continuación lo voy a descifrar. Pero me regreso, la lógica nos indica que al igual que los resultados de todas las investigaciones, que para salvaguardar la paz se tienen que trabajar con el fortalecimiento de la democracia, hay que trabajar en el fortalecimiento de la justicia social. Yo creo que es importantísimo, fundamental, repito, primigenio, que nosotros tenemos que ya acortar la criminal, yo le llamo, distancia que existe entre ricos y pobres. Para acabar con los conflictos hay que acortar la criminal distancia entre multimillonarios y pobres. En México, uno es el más rico del planeta y hay gente que vive con $1 al día para subsistir. Y otra propuesta fundamental, todos la compartimos, para acabar con los conflictos bélicos, para acabar con la violencia, para concluir con la penosa criminalidad, es dotar de educación. Yo creo que también es fundamental, ahora que tenemos los mexicanos una incipiente democracia, les quiero recordar que llevamos 71 años de PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y apenas en el año 2000 conseguimos la democracia, si se le puede llamar así, a la alternancia en el poder. Llegó Vicente Fox Quesada del Partido Conservador Acción Nacional. Después, en el 2006, llega Felipe Calderón Hinojosa en una situación verdaderamente compleja. Hablaba aquí nuestro compañero que presentó este análisis que hicieron a los medios de comunicación colombianos con motivo del proceso electoral presidencial del año pasado. Hablaba aquí de la necesidad de la legitimidad. Y Felipe Calderón, desgraciadamente, llega a la residencia oficial de Los Pinos en completa ilegitimidad. Hoy se sigue debatiendo a 5 años de distancia si verdaderamente ganó las elecciones presidenciales. Y cuando uno llega con ilegitimidad, pues nadie le hace caso, ni los sindicatos, ni los personajes de la sociedad civil, ni el mismo gabinete que integró, porque está hecho de cuotas. El símbolo de éxito en las series de televisión mexicana es el multimillonario que consigue recursos no sé de dónde, no importa de dónde, gasta con dispendio bárbaro, tiene muchísimas mujeres, derrocha su riqueza, es decir, estamos idealizando al narcotraficante. Idealizamos y ponemos en un pedestal al delincuente que posee varias mujeres. ¿Y cómo carambas después decir a la juventud que estudie y se prepare para un mejor estadio de vida? ¿Cómo pensar en la paz de nuestros pueblos cuando las caricaturas mexicanas, unas producidas ahí y otras pues importadas de territorio yanqui, son violencia pura? Si nuestros pequeños observan desde chiquitos diariamente muerte, destrucción, disparos, explosiones en los dibujos animados, ¿cómo pedirles que no sean papás violentos? Bueno, primero niños violentos, adolescentes violentos y papás golpeadores. ¿Cómo pensar, yo le pregunto a la comunidad tadeísta, cómo pensar en la paz de nuestros pueblos cuando los noticieros mexicanos dejamos de ser informativos para convertirnos en especiales de la violencia, espacios de la crónica de cómo corre sangre en nuestro país?
¿Cómo pensar en la paz de nuestros pueblos cuando los concesionarios por rating hacemos televisión basada en el morbo, en el sensacionalismo y el escándalo? La respuesta o las respuestas a todas estas preguntas, que ustedes las conocen, pues son la triste realidad de lo que estamos viviendo en México. La guerra contra el narcotráfico o lucha contra la delincuencia organizada es un verdadero conflicto armado que enfrenta al Estado mexicano contra las múltiples bandas que controlan diversas actividades ilícitas. Todo esto comienza el 1 de diciembre del 2006, cuando el presidente Calderón rinde protesta. Y que, por cierto, pronostico de manera terrible, pues se va a acabar, ojalá, hasta finales de este año, cuando se vaya, entregue la banda tricolor presidencial. Y escuchen por favor la cifra, imaginen por favor la cifra. Va a dejar un saldo mortuorio de 60,000 personas. Marzo 14, más o menos números, 52,000 seres humanos asesinados en los últimos 5 años, y va a concluir con 60,000 muertos. Y el gallinero, no sé si esta frase la usan aquí en Colombia, el gallinero alborotado, es decir, bandototototas y banditititas que controlan la distribución de estupefacientes en los Estados Unidos. Atención, no soy un vulgar crítico del gobierno de la República Mexicana. Nadie en su sano juicio puede criticar la función fundamental del Estado, que es darnos seguridad. Es decir, le corresponde al presidente de la República, al Estado mexicano, al gobierno mexicano, combatir a las bandas criminales. Eso está claro. Eso está en la Constitución. Hablaba de este andamiaje constitucional que se logró para combatir el apartheid del señor rector. No hay discusión. Está obligado México y su gobierno a combatir a las bandas criminales. Lo que está en discusión en todo el mundo, lo que está en estudio en todas las universidades del mundo, es la estrategia que ha utilizado el gobierno mexicano para combatir esas bandas criminales. Yo les ofrecí ya la cifra criminal de 60,000 muertos, donde figuran casi 1,000 niños inocentes por las balas perdidas en enfrentamientos armados. Algunos analistas dicen, bueno, se están matando, van 60,000, pero son narcos contra narcos. Algo que a mí me preocupa, no únicamente por pertenecer al gremio periodístico, es el penosísimo, triste primer lugar de asesinatos a periodistas y atentados contra medios de comunicación, lo que nos convierte, nos da la medalla de oro. No ganamos en atletismo, no ganamos en natación, pero sí ganamos la medalla de oro en ser el país más peligroso para ejercer el periodismo en el planeta Tierra, por arriba de Afganistán, por arriba de Irak. Hoy México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Ahora, no todo es tragedia en mi país. Justo ayer, cuando veníamos volando mi señora esposa y su servidor, en el Senado de la República se aprobaron reformas al artículo 73 constitucional y ya se federalizó por fin las investigaciones y sanciones de delitos contra periodistas y medios de comunicación. Muchos colegas, muchos estudiantes me preguntan, ¿qué hemos hecho en los medios de comunicación ante esta tragedia? Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en evitar los cadáveres en la pantalla, evitar las narcomantas. No sé si conozcan este concepto. Nos cuelgan a un cadáver de un puente y nos ponen una narcomanta los criminales y ponen ahí, señor presidente, ya párele con su lucha contra el narco porque ahora vamos a matarle a otro secretario de Estado. ¿No? Estamos intentando evitar los ensangrentados en los reportes noticiosos. Intentamos, repito, no vender el símbolo de éxito cuando se detiene un capo y se observan los lujos con los que viven, pero la realidad ya nos superó. Es decir,
En Colombia se logró, yo recuerdo estos códigos de ética que tenían los medios de comunicación y creo que de una manera muy interesante, muy plausible, envidiable yo diría, se logró. Pero en México ya nos superó la realidad. Ahora bien, los periodistas y los medios tenemos el deber de fomentar la paz y el respeto. La veracidad al informar exige con frecuencia denunciar situaciones de injusticia, de abuso de poder y conlleva la difusión de lo que podría llamarse malas noticias. Este, amigos, es un elemento del ejercicio periodístico, pero yo creo que no basta en quedarse en el reporte de lo que no funciona. Ya es momento de entrar a lo que llama Salvador Borrego en México, busquen este libro, se llama Periodismo Trascendente, a no únicamente comunicar los hechos, sino ir a la trascendencia de los hechos. Hay que hablar de las buenas prácticas, hay que hablar de las soluciones exitosas y con análisis y con opiniones hay que dar propuestas y vías de salida. Ahora, hay que señalar que la simple superposición de datos ya no en estos tiempos significa información. El bombardeo mediático puede ser contraproducente para la comprensión de los procesos. El periodismo profesional tiene en este contexto una responsabilidad muy importante a la hora de informar, no solo por la necesaria veracidad de sus datos, sino también por la utilización del lenguaje. Ya escucharon ustedes que aquí en Colombia cada día se está utilizando mejor el castellano. El periodismo creador de cultura debe esforzarse en evitar la estigmatización y el uso de estereotipos, reconociendo la dignidad. El modo eficaz para trabajar por la paz es favorecer la libertad de las personas, ofreciéndole los datos necesarios para formarse una opinión. Es decir, la mejor manera de ser libre es teniendo información. Difundir información que motive la comprensión mutua, evidenciando los motivos de las partes en conflicto. Decía también en el boletín que la responsabilidad de un periodista en un noticiero es presentar las dos caras de la moneda. Johan Galtung, sociólogo noruego, investigador y coordinador de la Red Internacional para la Paz, habla precisamente de un periodismo de paz. Dice que no podemos pretender demasiado. No es posible asegurar que los medios arreglen todos los conflictos. En el caso del periodismo, piensa que no solo basta la denuncia. Propone que los reporteros, los comunicadores, los columnistas y conductores de noticias le preguntemos a los líderes cuando estalla la violencia dos cosas. ¿Cuál es el conflicto que subyace y la violencia que hemos vivido y cómo puede solucionar ese líder este conflicto? Esta propuesta suena simple, ¿no? Esta propuesta tan simple de Galtung responde a cómo definir el conflicto. La receta del noruego es preguntarse cuáles son todas las partes que participan en el conflicto. ¿Cuáles son los objetivos de esta conflagración? Tenemos que estar dispuestos, nos exige Galtung a los reporteros, al menos a escuchar los objetivos que no deseo escuchar y darle voz al otro aunque no esté de acuerdo con él. Para ello se necesita ser adulto comunicador. No ayuda a decir que los otros solo pretenden hacer el mal frente al micrófono. Cuando yo estoy solo y allá afuera está el del supuesto conflicto, él pretende hacer el mal y pontificar desde los medios, dice Galtung, es un terrible error. Mejor invitarlo, debate y escúchalo aunque no lo quieras escuchar. Por eso propongo para los comunicadores, para los universitarios, para los tadeístas, para los que estamos interesados en la pacificación mundial, crear en los códigos penales el delito del silencio. Hoy debemos de penar de manera severa, contundente, a quien no alce la voz y no colabore en la pacificación de los pueblos.